Ok, mis queridos, sin más que decir, vamos a considerar la palabra del Señor. Hoy vamos a mirar el segundo tema en esta breve serie que tiene que ver con el regalo más grande que jamás hemos recibido. Agradezco al Señor, un hermano desde México el domingo decía, le cambió el título del mensaje, él dijo, el regalo más grande de mi corazón, la Navidad de Jesús, o el regalo más grande, y él dijo, me quiero apropiar de esa enseñanza. Si tú tienes tu Biblia abierta en el libro de Isaías, en el capítulo 7, hoy quiero compartir con ustedes el tema sobre las implicaciones del nombre Emanuel. Básicamente vamos a sacar tres implicaciones del nombre Emanuel. Para dar inicio a nuestro tema, el día de hoy es un tema temático y vamos a mirar el concepto de la palabra Emanuel. El profeta Isaías, estamos hablando 700 años antes de Cristo, lleva un mensaje al rey Acaz, un mensaje de esperanza. Isaías es un libro interesante que va profetizando el futuro juicio de la nación de Israel, especialmente ese juicio por desobediencia a la palabra de Dios. De hecho, Isaías va a presentar el tema que si hay alguien que pueda cumplir lo que dice de antemano, él dice, ¿quién me vais a asemejar? El profeta Isaías en sus 66 capítulos nos hace ver cómo el Dios del cielo escribe la historia antes que ésta acontezca. Y va a dar profecías precisas acerca de su tiempo. 100 años después se va a cumplir una profecía en forma literal. Eso significa que lo que vamos a leer se cumpliría 700 años después de igual manera, en forma literal. El verso 14 del capítulo 7 dice, por tanto, a modo de conclusión, el Señor mismo os dará señal, vendría una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Los primeros 39 capítulos de Isaías es mostrar su fracaso, su pecado. Pero a partir del capítulo 40 en el libro de profecías comienza a emerger significativamente el Mesías, el siervo sufriente, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y aquí encontramos una interesante profecía. Y Dios dice, va a haber una señal, y la señal será que una virgen concebirá. Este concepto de virgen lo conocían todas las muchachitas, todas las doncellas de la nación de Israel, porque ellos sabían que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Ahora, es interesante que cuando miramos nosotros el Nuevo Testamento, podemos observar que tenemos muchas profecías que se han cumplido en forma literal, pero también tenemos muchos aspectos importantes sobre la persona de Cristo Jesús, nombres que describen su persona. La segunda persona divina en el Nuevo Testamento, es decir, Jesús, recibe nombres, ¿cuál de todos más preciosos y significativos? Cada uno de los nombres que va recibiendo Cristo Jesús van revelando algo acerca de su carácter, acerca de su persona. Sin duda alguna, el primero de ellos es Jesús. Y el nombre Jesús revela el hecho de su plan de venir a esta tierra, porque significa Jehová es salvación. Por lo tanto, Jesús expresa la obra de salvación de Cristo. A José se le dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Otro nombre sublime que nos revela función o el carácter de la persona de Cristo Jesús es el nombre el Hijo del Hombre. Cuando tú estudias ese nombre en el Nuevo Testamento te darás cuenta que en todos los evangelios solamente sale ese nombre de labios de Jesús y describe su misión de venir a esta tierra. Guarda relación con su humanidad. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Otro título impresionante es Hijo de Dios, que expresa que Él pertenece al seno trinitario, guarda relación con su deidad. Hijo de David, que aparece en el Nuevo Testamento, expresa la relación del derecho que tiene Jesús a poseer el trono, casa y reino de David, su padre. O el título Señor, que expresa su autoridad y su deidad. En Apocalipsis se le llama fiel y ¿qué más? Y verdadero, que expresa la realidad de sus declaraciones. O justo,
El justo expresa la equidad con la cual hace frente a la condenación que merece el pecador de los que no son creyentes. La justicia, el justo. Pero de entre todos los nombres, hoy quiero concentrarme en lo que dice Isaías, ahí en el capítulo 7, verso 14. 700 años antes de Cristo, él dice el mensaje: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel. Ahora, cuando miramos el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 23, el evangelista Mateo aplica esa profecía al hijo adoptivo de José, al hijo de María, ya que Mateo 1, 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, y agrega en el griego lo siguiente, que traducido es Dios con nosotros. Una sola palabra, Emanuel. Es interesante que la palabra Emanuel en la lengua hebrea se compone de dos palabras: el, que describe a Dios, y la otra expresión, Emmanus, que significa con nosotros, con nosotros. De ahí que el término entonces se traduce Emanuel, que es Dios con nosotros, o mejor traducido, entre nosotros está ¿quién? Dios, porque es precisamente lo significativo de la humanidad. Ahora, si es tan importante este nombre Emanuel que fue profetizado, y Jesús personifica al Emanuel porque literalmente Jesús, ¿quién es? Dios. ¿Dios en dónde? Entre los hombres, entre nosotros. Por lo tanto, ¿qué implicaciones tiene el nombre Emanuel para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene el nombre Emanuel para con nosotros? Quiero mencionar tres de ellas. Puedes seguir el tema en el boletín, en la página 3. Está el bosquejo de qué implicaciones tiene el nombre de Emanuel para con nosotros. La primera implicación es que Emanuel nos habla de un acuerdo divino. Emanuel nos habla de la aparición divina, y Emanuel nos habla del ánimo de los creyentes. Emanuel nos habla del acuerdo divino, la implicación de la aparición divina y la implicación del ánimo para los creyentes. Con esto en mente, consideremos el primer aspecto que tiene que ver con el nombre Emanuel, que nos afecta a usted y a mí. En primer lugar, Emanuel nos habla de el acuerdo divino. Parto citando el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 7, un capítulo precioso, donde el escritor a los Hebreos viene hablando de la importancia del nuevo pacto y cómo el nuevo pacto dejó caduco atrás el antiguo pacto, y que todo lo que había en el sacerdocio, en el templo, en el tabernáculo, era solamente figura de la persona de Cristo Jesús, ya que Jesús presenta un sacrificio no en el santuario terrenal, sino que Él presenta un sacrificio en el santuario celestial, que es el original, ya que lo diseñado por Moisés solamente era una copia de lo que era el original. Y el verso 7, en el capítulo 10, que se presentan los continuos sacrificios que los sacerdotes presentaban en el Antiguo Testamento, va a declarar entre el verso 4 y 5 que los sacrificios de los animales, de los toros y los machos cabríos no pueden, ¿qué? Quitar el pecado. No pueden quitarlo porque, si bien es cierto, era una especie de cubrir el pecado, la conciencia pecaminosa aún existía en los sujetos y en el individuo. Pero cuando viene el Cordero de Dios, Juan 1:29 dice, he ahí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Y el sacrificio de Cristo fue efectivo. El verso 10 del capítulo 10 dice que fue sacrificado una vez y para siempre. Ahora, pero Emmanuel nos habla que hubo un acuerdo divino. El verso 7 dice, entonces dije, esto es el Hijo hablando al Padre. ¿Qué dice? He aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué cosa? Tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Si bien es cierto, se va a citar el Antiguo Testamento, aquí encontramos un acuerdo divino. Este es un cuadro divino y es todo misterio. Y la verdad es que no podemos entender esta gran verdad. Y como dijera el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. No sabemos cuándo ocurre este acuerdo divino, es pretemporal, es en la eternidad pasada, no existía la humanidad, no creo que existían los ángeles, no existía esta tierra, y Dios decide diseñar un plan divino, un plan de redención. A lo que el apóstol Pablo le llama en 1 Timoteo capítulo 3, míralo conmigo, el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Pablo utiliza un término interesante, piedad, que en el contexto tiene que ver con 6 declaraciones que él va a hacer acerca de la obra de Cristo Jesús. Lo primero que Pablo va a decir en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente. Esta expresión significa sin ninguna controversia. Es completa claridad. El hecho que Dios envió a su Hijo es completa claridad. Lo enfatizamos en diciembre, pero la verdad esta realidad debe estar presente todos nuestros días. Todos nuestros días debemos recordar que Dios en su tiempo envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es por eso que entre los creyentes no hay discusión alguna. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios nos miró con ojos de gracia y envió a su Hijo. Juan 3:16, Romanos capítulo 5, versículo 8. Pablo dice indiscutible, sin ninguna controversia, grande, no es algo pequeño. No es algo insignificante. Jesucristo es el centro de todas las escrituras. Jesucristo es el centro de la revelación bíblica. Jesucristo es el centro porque Él es Rey soberano. Jesucristo es el centro porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús. Los 39 libros apuntan a Cristo Jesús. Grande, sublime, inmenso es el misterio de la piedad. Es interesante que misterio es algo que estuvo oculto a los ojos de los hombres, pero que ahora está siendo dado a conocer. Emmanuel nos habla que en algún momento de la historia hubo un acuerdo divino. Emmanuel nos habla de un acuerdo de amor. Dios pensó en ti, Dios pensó en nosotros aún antes de haber nacido y a pesar de nuestra bajeza. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y si tú sigues el argumento de Romanos, éramos débiles, éramos enemigos y estábamos bajo la ira de Dios, pero Dios decidió amarnos. Ahora, Pablo en Tito capítulo 1, verso 12, observa conmigo en Tito capítulo 1, versículo 2, Tito capítulo 1, verso 2, encontramos una verdad interesante. Capítulo 1, versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, y agrega, la cual Dios, ¿qué dice acá? Que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta es una mención a un acuerdo intratrinitario. Por lo menos aquí vamos a ver dos personas. Tanto el Padre como el Hijo. El Espíritu Santo está presente. Pero aquí encontramos este acuerdo intratrinitario. El plan de redención para los pecadores no vino después de que el hombre cayera o cayéramos en pecados, sino que antes que el hombre fuese creado, Dios ya en la eternidad pasada hubo ¿qué cosa? Un concilio, un acuerdo divino, un plan, yo le llamo un decreto, una determinación soberana. Y en esa determinación soberana se determina que el hombre iba a pecar. Pero alguien tendría que pagar el precio por ese pecado. Ese alguien tendría que ser enviado por un Dios que está en ira por el pecador. Pero a pesar de que está en ira con el pecador, muestra su amor enviando ¿a quién? A su Hijo. Y en ese plan el que responde positivamente al llamado del Evangelio, el Espíritu Santo aplica esa verdad en su vida. Es por eso que tenemos un Padre que diseñó un plan, un Hijo que lo lleva a cabo y un Espíritu Santo que lo aplica día a día por medio de la predicación del Evangelio. Algunos le llaman, en Tito capítulo 1, verso 2, algunos le llaman el pacto de redención, que ocurrió en la eternidad pasada. No creo que sea propiamente un pacto como se ve en las Escrituras, porque los pactos en las Escrituras son acuerdos entre dos personas donde se busca el beneficio de los dos o una de las dos partes. En las Escrituras, cuando se habla de un pacto, siempre es Dios pactando, acordando ¿con quién? Con el hombre. ¿Y siempre para qué? Para un beneficio. Siempre para un beneficio. Pero un pacto de redención intratrinitario en la eternidad pasado, ¿qué beneficio tiene el Hijo? ¿Qué necesidad tiene el Hijo? ¿Qué necesidad tiene el Padre?
No hay ninguna. Entonces, más que nada, yo veo acá un acuerdo divino, el plan de salvación, el plan de redención, la forma en que Dios impartiría su gracia, su misericordia, sin dejar de ser justo y sin dejar de ser santo. Porque Dios en su justicia debe darle al hombre lo que el hombre merece. Entonces, si Dios lo dice, no, ¿sabes qué? Me caes bien, te voy a perdonar. Sencillamente porque Dios quiere perdonarlo sin que se pague ¿qué cosa? Su deuda. Dios sería un Dios ¿qué? Injusto. Es por eso que viene el Hijo, es por eso que hay un plan de redención. Yo más veo acá este decreto divino de salvación a través del Dios hombre, Jesucristo, que al venir a esta tierra en forma humana, viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo, suspendido entre el cielo y la tierra, Juan capítulo 19, verso 30. Observa lo que dice. Jesús suspendido entre el cielo y la tierra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa expresión consumado es interesante que aparece 27 veces en el Nuevo Testamento y siempre se relaciona con algo que está acabado, terminado, algo que se cumple o cumplido, algo que está completo. Escúchame bien, en Gálatas capítulo 5, verso 16, usted conoce este texto, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Lo conoce? El término, el verbo ahí, satisfacer, satisfagai, es la misma palabra consumar, que significa completar o dejar satisfecho. Es decir, que entre el cielo y la tierra, antes de entregar su espíritu, Jesús le dice al Padre, ¿qué cosa? Consumado es, el pago está hecho. Ahora, la idea, la fuerza del texto, no es que murió y dio su vida y ahí quien quiera crea. El énfasis es que Jesús carga específicamente tu culpa y mi culpa. Él cargó el pecado de todos nosotros, dice Isaías. En cierta forma su muerte es eficaz porque pagó todo el pecado tuyo y mío en la cruz. Y cuando lo hubo cargado y cuando lo hubo pagado, cumpliendo ese plan de redención de eternidad, ¿qué le dice al Padre? Consumado es. La obra de Cristo en la cruz es acepta delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un sacrificio perfecto, es un sacrificio santo y es un sacrificio puro. ¿Qué pidió Dios acerca del Cordero Pascual? ¿Cómo debía ser? Sin mancha, sin contaminación, preparado de tiempo, y Cristo cumple todo ese requerimiento. Observen primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Es por eso que decimos que Manuel nos habla de un acuerdo divino. Y en ese acuerdo divino, el Hijo, que es Dios, viene a esta tierra. ¿Y cómo vive en esta tierra? En humildad, sujeto a las leyes naturales, creciendo tal cual como todos nosotros, pero con la gran diferencia que en Él nunca existió, ni nunca cometió pecado. Mira el verso 18 de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Por qué la recibimos de nuestros padres? Porque la naturaleza pecaminosa se hereda de padres a hijos. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fuimos rescatados, no fuimos liberados con cosas corruptibles como ¿qué? ¿Oro es algo barato? No, ni la plata tampoco, son materiales preciosos y caros y valiosos. Pero a pesar de que tienen alto valor, no tienen la capacidad de poder redimir a nadie. Por eso Jesús dice, ¿qué sacará el hombre? Si ganara el mundo entero y perdiera eso, ¿qué recompensa dará por su alma? Si no, dice el verso 19, ¿cómo fuimos rescatados? ¿Cómo fuimos liberados? Sino con la sangre y ¿qué agrega? Preciosa, preciosa porque no tiene precio. No hay valor humano alguno para el precio de la sangre de Cristo. Como un cordero, sin mancha y qué más, y sin contaminación, ya destinado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Postreros tiempos o últimos tiempos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los postreros tiempos o los últimos tiempos, no necesariamente se refiere a la hecatombe, mejor dicho, futura. Oh, ya estamos tan mal en los últimos tiempos. Desde la aparición de Cristo ya estamos, ¿qué? En los postreros tiempos. Entonces es un error interpretar la escatología mediática solamente por lo que nosotros miramos alrededor. Cerremos este aspecto de Manuel diciendo que al que no conoció pecado. ¿Por qué no conoció pecado Jesús? ¿Por qué no pecó? ¿Por qué no pecó? Porque Él es Dios. Él es Dios, a pesar de que vive en limitación humana, Él es Dios. Y eso obedece a qué cosa? A ese acuerdo de ese plan de redención donde Dios decretó, donde Dios determinó la ruta y el camino de salvación. Al mirar 2 Corintios 5:21 vemos que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Quién muere en la cruz? Es un misterio, porque es Dios. Un Dios que no muere, un Dios que es eterno, a la vez en la humanidad tiene que morir. Y ese es Emmanuel. Dios con nosotros, un acuerdo divino, un acuerdo de salvación, un gran misterio. Pedro, en Hechos capítulo 3, verso 15, dice algo que es curioso. Dice Jesús que Jesucristo es vida y Él da vida. Nadie murió en presencia de Jesús. Es por eso que antes de que diese muerte a los dos reos que estaban con Él en la cruz, ya Jesucristo había entregado su espíritu, porque nadie puede morir en su presencia. Es por eso que tardó un par de días antes de llegar a visitar a su amigo Lázaro. Porque nadie puede morir en la presencia de Jesús, porque de Él emana ¿qué? La vida, Él es vida. Pero Pedro en Hechos capítulo 3, verso 15 dice, y matasteis. ¿A quién? ¿Cómo es posible matar al autor de la vida? En ese Emmanuel, en ese acuerdo divino. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene Emmanuel para nosotros? En primer lugar nos habla de un acuerdo divino, un acuerdo de amor, un acuerdo de salvación, un plan de redención. Pero Emmanuel no solamente nos habla del acuerdo divino, Hebreos capítulo 10, verso 7, Tito capítulo 1, verso 2, sino que también Emmanuel nos habla de la aparición divina. Uno es el acuerdo, otro es la aparición divina, porque ¿quién viene a esta tierra? El segundo integrante del seno trinitario, que sigue siendo Dios. Tito, 1 Timoteo, abre tu Biblia en 1 Timoteo. Observa conmigo el capítulo 3, verso 16. La Escritura claramente dice, e indiscutiblemente grande que es. 3:16, 1 Timoteo 3:16. ¿Estás ahí? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Todos juntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado? No. Dios fue manifestado en carne. Esto nos habla de la aparición divina. El segundo aspecto o implicación del término Emmanuel. El evangelista que tiene por misión, que es Juan, que tiene por misión presentarnos. ¿Sabes cuál es el propósito de Juan en su evangelio? Juan capítulo 20, verso 31, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida. Ese es su propósito. Es por eso que el evangelista Juan se lo separa del evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Al evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se le llama los evangelios sinópticos, porque tienen un mismo punto de vista, una misma visión, presentan aspectos humanos de Jesús como rey, como siervo, como hombre perfecto, pero Juan no presenta a Jesús como hombre. Vámonos al capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué dice Juan?
que el verbo, ¿quién es el verbo? La persona de Cristo Jesús. Ese verbo, míralo conmigo en Juan capítulo 1. Abre tu Biblia, Juan capítulo 1. Ese verbo que estaba cara a cara con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese con Dios significa que estaba en la eternidad, ¿qué? Cara a cara, porque hay un acuerdo intratrinitario en la eternidad pasada. Y ese verbo es que es Dios, y Juan lo afirma con todas sus buenas letras. Y dentro de las traducciones del griego hacia el español, esta es la mejor traducción que hay. Que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay algunas versiones que introducen un Dios. Ponen un artículo ahí que no aparece en el texto porque el énfasis es que el verbo es ¿quién? Es Dios. Y observa ahora el verso 14. ¿Qué ocurre con el verbo? Y aquel verbo, ¿qué verbo? Que estaba en el principio. ¿Qué verbo? Que es Dios. Y aquel verbo que existía, ¿cómo existía el verbo en la eternidad pasada? Como el eterno Hijo de Dios. Míralo en Juan 1:18. ¿Qué dice? A Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo? Él, Juan 1:18. El unigénito. Monógenos teos, dice alguno. Monógenos significa no solamente de un solo gene o del gene de Dios, sino que puede ser mejor traducido como el único de su clase. El único, por así decir, de su especie. No hay otro como Jesús, porque Él es Hijo de Dios y es Dios mismo a la vez. Y eso es un misterio. El seno trinitario es un misterio, pero así es como se revelan. Y aquel verbo que es el unigénito, que es el Hijo unigénito de Dios, que viene como hijo de hombre, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue, ¿qué dice? Fue hecho carne. Juan se refiere a lo que ocurrió, ¿en dónde? ¿Cuándo fue hecho carne? ¿Cuándo ocurrió eso? En Belén de Judea, en Belén. Como lo dijo Miqueas, capítulo 5, verso 2. Tú, Belén Efrata. Es importante Belén. Es importante esa ciudad, porque Dios lo profetizó 450 años antes en forma específica, y ahí nació Jesús. Y Belén tuvo varios sectores, hubo varios lugares, pero uno solo era la casa de David, uno solo era Belén Efrata, y Dios se encargó de que fuese la profecía en forma específica. Puedo decir Santiago, pero Santiago puede existir en muchos lugares. Santiago en España, de Compostela, pero hay un solo Santiago de Chile. Un lugar determinado. Yo puedo hablar de una plaza de armas, pero si yo digo en la capital que de Chile, en la plaza de armas, ahí nos vamos a encontrar. El que sabe dónde está la plaza de armas y estoy dando el lugar en la capital de Chile, sabe a dónde me refiero. Al kilómetro 0 en Santiago. Es específico. Así lo hizo Dios de específico. Específico. Fue hecho carne. Ahora, en la expresión, el verbo hecho carne, hacerse carne, la mejor traducción es se hizo. Él mismo se hizo carne. Él mismo. ¿Por qué él mismo? Si tú tienes otras versiones puedes comparar. Solo Reina Valera traduce fue hecho carne como que alguien más lo hizo. Estamos de acuerdo, el Padre lo hizo, el Padre diseñó el plan. Pero aquí el texto original dice que él mismo, como Dios, ¿qué se hizo? Carne. ¿Por qué? Porque Manuel nos habla de la aparición divina. Fue hecho carne. La palabra carne tiene que ver con tabernáculo, habitación. Y fue hecho carne, tiene que ver, se humanó, el término mejor traducido es se humanó, se hizo uno de nosotros. Dice, y fue hecho carne y habitó, ¿dónde? Entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Aquel que decidió humanarse, aquel que decidió venir. No solo fue no solamente Jesús hizo una breve aparición como hombre, sino que verdaderamente Él vivió en esta tierra como hombre, ya que el texto dice habitó. Habitar, al igual como Dios habitaba en el Antiguo Testamento con la nación de Israel. ¿Dónde habitaba Dios en el Antiguo Testamento con la nación de Israel? En el tabernáculo. Si inventáramos una palabra aquí diríamos Jesucristo tabernaculizó entre nosotros. Se hizo tienda, plantó su presencia sobre esta tierra,
Marcó su tienda, su cuerpo era la tienda que él vivió entre los hombres durante 33 años. Observe lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice. ¿Recuerdas el capítulo 2 de Filipenses, de la gran grandeza que habla acerca de la humillación de nuestro Señor Jesucristo? En el capítulo 2, verso 8 dice, y estando en la condición de ¿qué? De hombre. Estando en la condición de hombre, en otra palabra, en su apariencia externa, todo lo que los hombres vieron acerca de Jesús era ¿qué? Un hombre. Escúcheme bien. Nada hacía diseñar o demostrar que Jesucristo hubiese venido de otro lugar, que hubiese sido un extraterrestre. Nadie ponía en duda la humanidad de Jesús. De hecho, los fariseos le llamaron ¿cómo? ¿Hijo de qué? De fornicación. Porque de alguna forma ellos entendían que lo que él era un humano. Había humanidad. Todos los evangelistas en sus evangelios, cuando hablan de Cristo Jesús, quieren demostrar esta misma verdad, que Jesucristo es hombre. Quiero mostrarte un versículo que me llamó mucho la atención. En Marcos capítulo 3, dice el verso 20, dice que Jesús estando en su tierra y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Tanta era la gente que ni aún ni Jesús y sus discípulos quedaban tranquilos. Es decir, donde iba Jesús, estaba ¿qué? Había ¿qué? Gente alrededor. ¿Por qué la gente venía en busca de Jesús? ¿Por qué? ¿Querían salvación? ¿Querían el perdón de sus pecados? No, yo tengo un enfermo. ¿Para qué voy a pagarle al médico si él tiene el poder? ¿Para qué? Para sanar. Él sana, él hace milagros. Mira el verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, cuando se dieron cuenta, mira, la gente que está a tu alrededor te están buscando, Jesús. Cuando lo oyeron los suyos, su familia, sus hermanastros, sus madres, sus hermanos, su hermana o sus hermanas, cuando lo oyeron los suyos, vinieron ¿para qué? Reprenderle, porque decían, ¿está qué? Este está loco. ¿Qué hace atrayendo a tanta gente? Porque no lograron ver ¿qué cosa? La deidad de Jesús. Para ellos Jesús ¿quién era? Un hombre más. ¿No es eso, Emmanuel? Dios con nosotros en forma humana. Y es interesante que en Mateo capítulo 13, verso 57, en el mismo relato paralelo, Jesús va a afirmar lo siguiente: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y agrega, ¿y en dónde? ¿Y en? Porque ni siquiera sus hermanos, ¿qué? Creyeron. ¿Cuándo creyeron sus hermanos? Al verlo después resucitado. ¿De qué nos habla Manuel? Primero nos habla de un acuerdo divino. ¿Cuándo ocurrió eso? En la eternidad pasada. ¿Cuál fue el acuerdo? Un plan de redención. ¿Cómo el hombre sería salvo? Ahora, ¿de qué nos habla Manuel en segundo lugar? De que en ese acuerdo divino, la aparición divina, uno del seno trinitario, vendría a esta tierra. Y en forma práctica, en tercer lugar, y ya apurando un poco más para que no se me duerman por el calor, ministerio del codazo, dele el que está al lado, dele el que está al lado. Estamos acá todavía, aquí. Ok, todavía estamos en el culto. En tercer lugar, Emmanuel nos habla del ánimo al creyente o de los creyentes, o para el creyente o para mi vida. En Mateo capítulo 1, verso 23 dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios decide hacer algo. Tú ya sabes qué significa esto, Emmanuel, que Dios no está distante de nosotros. Cuando Jesús enseña a orar, ¿qué le dice? ¿Cómo deben orar? Padre nuestro, ¿qué? Ok, estar en los cielos es que muy lejano. ¿Cielos dónde? Muy distante. Pero versículos antes Jesús dice, entra a tu aposento y cerrada tu puerta, ahí ¿quién te está esperando? Tu Padre. Porque a pesar de que es distante,
que no sabemos dónde es el tercer cielo. Sabemos que a pesar de que Dios está tan distante, es trascendente, es también inmanente, es parte de nosotros, está en medio nuestro. En las religiones paganas los hombres debían presentarse delante de sus deidades con oros, con riquezas, con sacrificios humanos, para poder ser aceptos delante de Dios. Pero usted y yo en Emmanuel tenemos entrada ¿a dónde? ¿A dónde? Ante el trono de la gracia y alcanzar su oportuno socorro. ¿Cómo es posible que yo, un humano, pueda tener entrada ante la presencia del Padre, ante la presencia de Dios? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y dice el escritor a los hebreos que es su propio velo, es decir, que es su propio cuerpo, por Emmanuel. Porque Dios está con nosotros. En las religiones paganas era así. Ahora esto nos hace pensar en un Dios que vino, que vio nuestro sufrimiento y que vio nuestra necesidad y que vino ¿a qué? A socorrernos. Él no fue indiferente. A veces nosotros somos tan indiferentes frente al dolor ajeno, frente a la necesidad ajena, frente al dolor de los demás. Pero Dios dice que no pasó de largo. Ahora, ¿qué beneficio, qué bendición significa que Jesús sea Emmanuel? La primera bendición para nosotros en este aspecto que nos debe dar ánimo es que nos da confianza porque no estamos solos. Emmanuel está con nosotros, no está solo, no estoy solo, diga, no estoy solo. No estoy solo, en mis necesidades no estoy solo, aunque padre y madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. No está solo, el pastor dice que está a nuestro lado, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, no estoy solo. Y aquí, Mateo 28:20, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo termina? Amén. ¿Y qué significa amén? Así es. Así es, así es. No sé por qué de niño siempre yo le temía la oscuridad. Le temía la oscuridad. A veces me habré quedado en algún tiempo muy solo en un cuarto oscuro o tal vez me castigaban con la luz apagada, no sé. Pero un temor que yo le sentía en mi niñez a la oscuridad. Pero un día mi madre me dijo lo siguiente. En el día 24 a la noche, que recordamos el nacimiento de Jesús, me dijo ella, ese día Jesús está contigo, Él te cuida. Pensé yo, entonces voy a ver. Salí al patio de mi casa a oscuras. Me pasé por todo el patio a oscuras, pero como mi madre me había afirmado que el niño Jesús, ¿qué? Estaba conmigo, ¿sabes qué? Como diciendo, aquí estoy, que venga la oscuridad. No tengo miedo, ¿por qué? Esa es una niñería. Pero si tú piensas un poquito, que Jesús te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, porque Él es Emmanuel. ¿Cuánta gente se quita la vida porque se sienten como? Solos, solas. ¿Cuántas personas están hoy privadas de su libertad? O están entre conciencia e inconsciencia en un nursing home y se sienten ¿qué? Solos. ¿Qué dijo Pablo en su último estado de esclavitud? Cuando estaba al final de perder su vida. Todos me han desamparado. Ninguno estuvo conmigo en mi primera defensa. ¿Me dejaron qué? Solo. ¿Dónde están las iglesias que él fundó? ¿Dónde está el equipo misionero que trabajaba con él? ¿Dónde están las personas que él fundó, que él ayudó, que él animó, que él discipuló, que colocó en los ministerios? ¿Dónde estaban? Creo que esas son las palabras más tristes de un siervo. Pero agrega el apóstol Pablo lo siguiente. Pero el Señor estuvo conmigo. ¿A quién más necesitas? Dime, ¿a quién más necesitas? ¿Por qué depender de todo un entorno? Yo sé que el confort, que el apaño, que el apañar, dar ahí un cable a tierra, dicen los españoles, que alguien venga y te dé soporte es importante. Pero si tú vives del soporte de los demás, jamás serás la persona que Dios quiere que sea. Porque al final, tu responsabilidad es tú y Dios, nadie más.
Nadie más es responsable de tu vida espiritual. Por eso Dios nos dice a través de Emmanuel, no estamos solos. No cantábamos antes este coro que dice, este himno, solo no estoy, Jesús está a mi lado. No estamos solos. O cantamos, Dios está aquí. Ahora, ¿es real en su vida? ¿No lo escuché? ¿Es real en su vida? Emmanuel. No olvide, Emmanuel. Emmanuel nos habla del ánimo. ¿Por qué? Nos da confianza porque no estamos solos. Segundo, nos da la certeza que nuestras oraciones son oídas y comprendidas. ¿Por qué nuestras oraciones son oídas y comprendidas? Mire Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, quien, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos, escúcheme bien, verso 15, porque no tenemos un sacerdote que no puede, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué se compadece de nuestras debilidades? Ahí lo dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entiende nuestro dolor, entiende nuestra soledad. Queridos, el hombre de confianza, Judas, ¿qué hizo? Con un beso la entregó. Y su líder principal, Pedro, lo negó ¿qué? 3 veces. Y uno de sus discípulos dijo, yo no creo que Jesús haya resucitado hasta que no meta mi dedo en su cuerpo. ¿No habían visto su poder? ¿No habían escuchado sus declaraciones? Él sufrió todo, Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestro rechazo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Usted no ha recibido mayor rechazo que lo que ha recibido Jesús. Y Él nos dice, porque ejemplo os he dejado. Nos da la certeza que nuestras oraciones son oídas y comprendidas. ¿Quién fue quien dijo todo lo que pidieres al Padre? ¿Qué? En mi nombre yo lo haré. ¿Quién lo dijo? Es por eso que Emmanuel nos da confianza, porque no estamos solos. Emmanuel nos da certeza que nuestras oraciones son oídas y finalmente Emmanuel nos da la convicción para servir por difícil que sea la tarea. Servir por difícil que sea la tarea. Porque Él fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz, por difícil que sea. Terminemos con 1 Corintios 15, 57. Dice el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, tenemos victoria ya. Aunque no tengamos los resultados que nosotros queremos, ya somos ¿qué? Somos vencedores. No vamos a ir al mundial, pero somos vencedores, dicen los chilenos. Estamos mal. Okay. Pero aquí en Cristo usted no está mal. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58. Así que hermanos míos amados, ¿qué? Todos juntos. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Él está para socorrernos, para ayudarnos. Ahora, porque el Hijo del Hombre vino aquí. No vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Él es nuestro ejemplo. Pregunta. ¿Cómo estás sirviendo en la obra de Dios? Ya estamos al final de un año. ¿Es evidente a otros que soy un siervo del Señor? ¿O me sirvo del Señor? Piense conmigo. Solo que realmente estoy dispuesto. Alguien dijo, el creyente que no vive para servir, ¿no sirve qué? Para vivir. Permíteme terminar con unas preguntas. De lo que hoy hemos oído acerca de Emmanuel, a modo de conclusión, ¿cómo te afecta que Jesús sea qué? Emmanuel. Pregúntese, ¿cómo te afecta que Jesús sea Emmanuel? ¿Es un nombre más? ¿Qué aprendes de Dios como Emmanuel? ¿Qué aprende usted? ¿Qué aprendo yo? No de todo lo que ha dicho. ¿Qué aprende usted ahora de que Jesucristo sea Emmanuel? ¿Cómo te responsabiliza que Jesús sea Emmanuel? ¿Qué fue lo que Dios te enseñó que atesorarás en tu corazón para guardarlo
por siempre. ¿Qué aprendió hoy de Emanuel? ¿Que es para guardarlo en su corazón? Por siempre. ¿Sabe qué hacía María cuando escuchó a los pastores hablar? ¿Lo guardaba dónde? En su corazón. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado y por esta hora de compartir, Señor, tu palabra. Te agradezco por mis hermanos, Señor, y hermanas, y te pido, Señor, que tu palabra sea un desafío a nuestras vidas para pensar en Emanuel, que entre nosotros está Dios, está en mi vida. No estoy solo, soy salvo por un acuerdo divino, soy salvo por esa aparición divina y Emanuel produce ánimo en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.